Aleluya. Dele fuerte, fuerte ese aplauso a ese rey maravilloso. Bienvenidos todos. También online, ¿verdad que sí? Ya sea que se esté alimentando de la palabra de Dios, adiestrándose, educándose en la palabra de Dios a través de Facebook o a través de YouTube. Al terminar esta clase siempre lo subimos a YouTube. Así es que estamos seguros que va a ser de gran bendición esta clase. ¿Alguien dice amén? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 21. ¿Ok? Juan capítulo 4, versículo 21. Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios. Y arrancamos ahí. Juan capítulo 4, versículo 21. En este relato vemos a una mujer que samaritana, ¿verdad que sí? Ahora presten mucha atención porque esto es muy importante lo que vamos a aprender. Dice así Juan 4:21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis ¿a quién? Al Padre. Para entender un poquito más, vamos a ir desde el versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este ¿qué? Monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe ¿qué? Adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de ¿quiénes? De los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte, fuerte aplauso al Señor, por favor, si es tan amable. Pueden sentarse. Yo le hago una pregunta. Llega nuestro Señor Jesucristo con esta mujer samaritana. La mujer samaritana le dice: nosotros adoramos a Dios en este ¿qué? Monte, pero ustedes los judíos dicen que se debe de adorar ¿en dónde? En Jerusalén. Y ella se encuentra en una incógnita: ¿dónde es que se debe de adorar? Ahora mi pregunta para ustedes es: ¿cómo sabemos de qué está hablando esta mujer? ¿De dónde nace el culto de los samaritanos? Para poder entender este pasaje, nosotros debemos de saber de dónde viene el culto de los samaritanos, ¿cierto o no es cierto? Eso nosotros lo vemos en nuestro libro de estudio. Y aunque me voy a adelantar unas páginas, ahorita nos regresamos, vaya a la página 43, en el párrafo número 2 de su libro. Nosotros no vamos a poder entender a plenitud el Nuevo Testamento, las palabras, el contexto en el que se está hablando, si no tenemos conocimiento histórico y cultural de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y mucho antes. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, la mujer le dice: nuestros padres dicen que se debe de adorar en este monte, pero ustedes los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén. Jesús le dice: va a llegar el momento que ni aquí ni en Jerusalén, pero la salvación viene de los judíos. Una conversación entre samaritanos y judíos, nuestro Señor siendo judío. En la página 43 dice: durante el régimen de ¿quién? ¿De quién? Nehemías. ¿Quién era Nehemías? ¿Ah? El que fue a reconstruir los muros de Jerusalén. De hecho, tenemos un libro llamado Nehemías, ¿verdad que sí? Tuvieron que expulsar del país ¿a quién? A Manasés. ¿Quién era Manasés? Nieto del sumo ¿qué? Ojo aquí, en el Antiguo Testamento vemos a Nehemías que va con la autorización del emperador, del rey,
a reconstruir los muros de Jerusalén. Él es atacado por los samaritanos y les dicen: ustedes no van a reconstruir nada. Él restablece todo el orden, la religión, absolutamente, juntamente con Esdras, absolutamente todo el orden lo restablece en su liderazgo. Pero existe una prohibición en los tiempos de Nehemías. A los judíos se les prohíbe casarse con mujeres paganas, con mujeres no judías o no israelitas. Había un nieto de un sumo sacerdote llamado ¿cómo? Hello. Manasés, diga conmigo, ¿verdad? Expulsaron del país a Manasés, que era nieto del sumo ¿qué? Sacerdote, por haberse casado con una hija de Sanbalat, ¿el qué? Entonces, ustedes tienen un nieto, ustedes son sumo sacerdote, imagínense que ustedes son sumo sacerdote, usted tiene un nieto, el nieto ha crecido en una familia de sumos sacerdotes, él sabe la ley, está prohibido casarse con una mujer pagana, con una mujer no israelita, a él no le importa y se casa con la hija de Sanbalat, el gobernador. Josefo dice, el historiador Josefo dice que huyó, ¿a dónde? A Samaria, donde construyó ¿qué? Un templo sobre el monte ¿qué? Diría el predicador, anybody home? Ahora que nosotros conocemos la historia, nosotros entendemos la conversación que está teniendo nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. La mujer samaritana dice: nuestros padres nos enseñaron que en este monte, hablando del monte Gerizim, a donde Manasés, el hijo de este sumo sacerdote, se fue. ¿Me siguen hasta aquí? A Samaria, y en este monte construyó ¿qué? Un templo, y comenzó adoración a Jehová Dios de los ejércitos. Establecía así un culto rival que se convirtió en el centro de adoración para ¿quiénes? Para los samaritanos. Desde ahí, de la época de Nehemías, nosotros vemos a la mujer samaritana diciéndole a nuestro Señor Jesucristo: nos han enseñado que en este mundo hay que adorar, pero ustedes dicen que hay que adorar en Israel. ¿A quién le hacemos caso? En Jerusalén. Y le dice nuestro Señor Jesucristo: la salvación viene de los judíos. Aparentemente a la mujer samaritana le hacía falta un poco de historia de dónde se había iniciado el culto en ese monte y quién lo había iniciado y por qué lo había iniciado. Entonces no se sujetó a las reglas y lo mejor fue irse, construir su propio templo y establecer su propio lugar de culto. Y ahí nace el culto de los samaritanos y en Jerusalén el culto de los judíos. Cuando nosotros entendemos la historia y el contexto histórico-cultural, vamos a tener una más plena comprensión de las sagradas escrituras. ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Por eso es importante conocer un poquito más acerca del pueblo de Israel antes de llegar a la época de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que ellos habían pasado. En todo el estudio que vamos a tener el día de hoy, nosotros vamos a ver a un Dios, diga conmigo, que restaura, que liberta, que restituye. ¿Me siguen hasta aquí? Y vamos a ver un pueblo judío que la mejor manera de enseñarles a ustedes y de explicarles el corazón para Dios del pueblo judío, nunca dándose por vencidos, yo se los explicaría con un corito muy viejito que seguramente los que nacieron en el evangelio se van a acordar. Hay un corito que dice: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, ¿verdad? Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltar el alma, es que ya me fui con él. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por eso? Wow. Ese corito encierra la verdad del judío,
del israelita, de la religión judía, y debería de albergar la verdad del corazón cristiano adorador para Dios. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, tenemos que alabarle. ¿Alguien dice amén? Le alabo con la voz, con el corazón, con los pies, con las manos, con el alma. Pero si me falta el alma, es que ya me fui con él. ¿Vamos bien hasta ahí? En la página 35 yo les voy a contar la historia porque para leer va a ser demasiado difícil. Solamente les voy a leer pequeños párrafos porque yo sé que ustedes están leyendo en casa. Amén. Eso, bueno, gloria a Dios, porque están aprendiendo muchísimo a través de la lectura de su libro. Vemos nosotros que viene el imperio babilónico, y vemos también, estamos hablando en la página 33, los reinos griegos, la conquista de Alejandro. La lujuria y los festines de Babilonia debilitaron su constitución, contrajo fiebres y murió en el año 324 antes de Cristo a la edad de 32 ¿qué? Años. Diga conmigo, Alejandro. Él es muy reconocido, ¿verdad? Alejandro el Grande. Nosotros lo vemos conquistando territorios, derrotando al imperio medo-persa por todas partes y estableciendo en su juventud todo lo que es el imperio romano. Desafortunadamente las fiestas, la lujuria, la forrachera, se enfermó por llevar un estilo de vida así y murió apenas cuando tenía 32 años. El imperio de Alejandro apenas le sobrevivió, no dejó herederos capaces de manejarlo y finalmente se repartieron el imperio sus generales del ejército griego. ¿Me siguen hasta aquí? Los seleucidas en Siria, en 2 años Antíoco III sujetó a toda Palestina y se convirtió en el nuevo amo de los judíos. Al intentar helenizarlos, provocó las revueltas de los macabeos, que tuvo resultado en un resurgimiento de la comunidad judía. El dominio seleucida terminó en Palestina cuando Pompeyo convirtió a Siria en provincia romana en el año 63 después de Cristo. ¿En alguna otra ocasión ha escuchado macabeos? ¿En dónde ha escuchado macabeos? En la Biblia católica, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos. Primero y segundo libro de Macabeos son muy buenos libros como historia, no inspirados por Dios, pero sí nos relatan la historia de lo que sucedió en aquel entonces. Las revueltas de los macabeos, los revolucionarios macabeos estuvieron peleando en contra del establecimiento del imperio griego en Palestina. Hubieron revueltas, estuvieron peleando, tratando de tener las libertades que habían adquirido en el imperio medo persa. Si ustedes ven, Esdras llegó a restaurar el culto en Jerusalén y a reconstruir el templo de Zorobabel por causa del rey de los medos y los persas. Nehemías, que era un servidor del rey, también. Esther halló gracia en el emperador de Media y de Persia. La escritura dice, estamos leyendo el libro de Esther, que los judíos tenían gracia en este imperio y se les permitió reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo con los recursos del imperio. Pero ahora viene un imperio arrasando con todo lo que construyó el imperio medo-persa y comienzan a tratar de dominar y a quitar las libertades de los judíos, y ahí empiezan a pelear estas comunidades judías. Pelean y pelean y solamente llega un poco de paz cuando llega el imperio romano a través de Pompeyo en el año 63 después de Cristo. La influencia del dominio seleucida fue tremenda. Antioquía, su capital, se convirtió en la tercera ciudad más grande del imperio romano y en el punto de unión entre el oriente y el occidente. La lengua y la literatura griega se diseminaron extensamente por todo el cercano oriente y pronunciaron un fondo común de culturas a los pueblos de oriente y a los de occidente. ¿Vamos bien hasta ahí?
Numerosas ciudades de Palestina, especialmente en Galilea, eran bilingües y su religión tenía a la vez el gusto de las deidades del oriente y las del occidente. ¿Quién estaba entonces entre el oriente y el occidente? Digan conmigo, Palestina. ¿Vamos bien hasta ahí? Los Ptolomeos. El curso del reinado de los Ptolomeos en Egipto fue muy semejante al de los Seleucidas. La rivalidad entre ambas potencias fue reconcentrada y causó numerosas guerras con resultados varios. Con la muerte de Cleopatra en el año 30 antes de Cristo, pereció el último de los Ptolomeos y Roma se anexó ¿a quién? A Egipto para servirse de él como de granero. La ciudad de Alejandría se convirtió en notable emporio comercial y centro ¿qué? Educativo. Bajo el patronato de los Ptolomeos se fundó una inmensa ¿qué? Biblioteca en las cuales se preservaron las principales joyas literarias de la antigüedad de los griegos. Sus bibliotecarios fueron conspicuos, eruditos e iniciaron el estudio de la gramática ¿qué? Griega y la crítica ¿qué? Textual. Ahora, ¿por qué es importante saber los logros del griego, del idioma griego? Aquí viene el porqué. Este es bien importante y yo necesito que ustedes por favor lo subrayen para que ustedes entiendan lo que estaba sucediendo en el Nuevo Testamento cuando se escribió. La influencia judía en Alejandría fue vigorosa desde la fundación de la ciudad. El mismo Alejandro concedió terrenos a los colonos judíos y los admitió con plena ciudadanía. Bajo Ptolomeo, Filadelfo 285-246 antes de Cristo fueron traducidas al griego ¿quiénes? Las escrituras. Ahora estamos hablando del dominio de los Ptolomeos, que fue diferente al de los Seleucidas, pero fueron traducidas al griego las escrituras judías. Esta versión se le llama ¿cómo? La Septuaginta. ¿Okay? Se convirtió en la Biblia popular de los judíos de la dispersión. Fue la Septuaginta la que por lo general usaron ¿quiénes? Los escritores del Nuevo Testamento al citar el Antiguo. ¿Qué traducción del Antiguo Testamento al griego usó Pablo, Pedro, Marcos, Mateo para citar el Antiguo Testamento? No, perdíalo con ganas. La Septuaginta. A ver, repítalo bien fuerte conmigo, por favor. La Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento traducidos al idioma griego. Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablaban acerca del Antiguo Testamento, la versión o la traducción más usada en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego. Ahora, ¿quién puso juntos o formó el canon del Antiguo Testamento? Eso lo vimos en teología bíblica y sistemática. Tuvimos una clase que llamamos bibliología y estudiamos de dónde nos vino la Biblia, cómo se formó la Biblia, cómo se formó el canon del Antiguo Testamento, cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, qué significa la palabra canon. Tienen que ir a YouTube y buscar ahí bibliología, ¿ok? El canon del Antiguo Testamento lo formó un sacerdote llamado Esdras. Diga conmigo, Esdras. Esdras es contemporáneo de Nehemías. Esdras fue el sumo sacerdote que restableció los cultos en el nuevo templo, restaurado y reconstruido el templo de Zorobabel. Cuando regresó Esdras, regresó con un grupo de judíos que habían sido deportados a Babilonia, que habían sido sacados de sus tierras. Habían pasado años en el imperio babilónico. Por fin regresan los que habían quedado en Jerusalén y los que regresaron. Habían pasado años en que no habían leído la ley, en que no habían escuchado acerca de la ley. Se habían cesado los sacrificios, habían cesado la adoración en el templo. No había absolutamente nada.
Y cuando por primera vez empieza el sacerdote Esdras a leer la ley, los libros de la ley, la escritura dice que ¿qué pasó con los judíos? Se compungieron de tal manera que al estar escuchando la palabra de Dios comenzaron a llorar. Yo creo que vamos a tener que empezar a leer esos libros largos, ¿verdad? En Proyecto Sabiduría. Yo estoy tratando de que los niños también se emocionen con las lecturas. El próximo libro va a ser Jonás, pero yo creo que vamos a tener que estudiar Nehemías y vamos a tener que estudiar Esdras y vamos a tener que saber la historia del Antiguo Testamento, porque es el cumplimiento del Nuevo Testamento. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, diga conmigo, el Antiguo Testamento ¿lo formó quién? Esdras. A ver, dígalo fuerte, Esdras. ¿Ok? Y en el año 285-246 se tradujo al griego, y esa versión, la traducción del Antiguo Testamento al griego, se le llama la Septuaginta, que fue la que utilizaron los escritores al citar, y la más usada en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo para citar el Antiguo Testamento. Ahora, la calidad del griego varía de libro a libro. En partes es pulida, educada, y en partes es repugnantemente literal, es decir, demasiado literal. No obstante, constituye una valiosa ayuda para los contemporáneos estudiantes de la Biblia, porque deja ver el sentido en que los traductores interpretaron las escrituras hebreas, y algunas veces revela que hubo un texto hebreo notablemente diferente del que existe en la actualidad. Las incesantes luchas entre los Seleucidas y los Ptolomeos fueron dando origen a diferentes impuestos sobre la tierra. Los historiadores dicen que Palestina, la región donde nació nuestro Señor Jesucristo, estaba como entre el yunque y el martillo, oriente y occidente. Ahí les daban, pero sí con todo. Esas luchas entre Seleucidas y Ptolomeos por territorio acabaron con el imperio griego. Para poder costear las guerras se necesita más que dinero. ¿Y de dónde viene el dinero para costear las guerras? De las taxas, de los impuestos. Para poder sacar dinero para la guerra hay que subir los impuestos. Comenzaron a subir los impuestos de tal manera que los agricultores y los comerciantes dijeron: ya no podemos más, ya no vale la pena cosechar, no queda absolutamente ninguna ganancia. Así es que la inquietud popular culminó en rebelión contra el gobierno, en el abandono de la propiedad, ya que a causa de las excesivas cargas fiscales ningún provecho se obtenía del suelo. La prosperidad de ambos reinos declinó al correr el primer siglo antes de Cristo. Quizá esto explique la facilidad que tuvo Roma para vencerlos. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos en la página 37. Vamos a empezar donde dice los efectos culturales. La libre camaradería, característica de la democracia griega o aquella más severa organización de la corte macedonia, se vieron eclipsadas por el despotismo arbitrario de aquellos reyes que demandaban ¿qué? Honores. Ojo aquí, nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22-25 habló de los reyes y se refirió a ellos diciendo que se llamaban benefactores, es decir, una palabra griega, eurgetes, que significa benefactor, era uno de los títulos que tomaban. La multitud sobre las cuales gobernaba le pagaban tributo y se postraban delante de ellos. La democracia, todo lo que quería establecer el imperio griego, no duró mucho tiempo, porque siempre hubo reyes y gobernadores que declaraban o pedían honores de Dios, de deidad. Página 38. El griego era el idioma de la corte y también de los pueblos, según los papiros lo demuestran. ¿En dónde se hablaba el griego? En la corte. ¿Quién lo hablaba? El pueblo. Las cartas amorosas estaban escritas ¿en qué? En griego. Los pagarés, ¿en qué estaban escritos? En griego. Los recibos, los amuletos, los ensayos, los poemas, las biografías y las cartas comerciales se escribían en
griego. En Egipto se designaba en griego el título de los gobernantes, aún en el tiempo de la dominación romana. Cada gobernante se esforzaba en fundir la cultura griega con la vida del pueblo. Los dioses locales recibieron nombres ¿qué? Griegos, y en las principales ciudades se edificaron gimnasios y anfiteatros. Se tendía sobre el cercano oriente el manto de la civilización occidental. La cultura griega sirvió de medio para la ¿qué? Diseminación del evangelio de Cristo. En los primeros esfuerzos misioneros con la Biblia en griego y con el idioma griego como medio universal de expresión, pronto llegó el evangelio hasta las más lejanas avanzadas de la civilización. Cuando Pablo llegaba a una sinagoga, ¿en qué se estaba leyendo? ¿Qué versión del Antiguo Testamento se estaba leyendo? ¿En qué idioma predicaba el apóstol Pablo? ¿En qué idioma escribió el apóstol Pablo? Y así los diferentes discípulos. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso permitió que, como aprendimos la semana antepasada, el evangelio llegara hasta los confines de la tierra. No había barreras del idioma. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a conocer un poquito la historia de Israel a partir de la conquista del imperio babilónico. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se recuerdan lo que sucedió con Nabucodonosor? No desdeñó el reto, marchó a la defensa de Tiro en el año 588 antes de Cristo, puso sitio en Jerusalén. Ante el avance del ejército egipcio, suspendió temporalmente el sitio para los egipcios. Pronto se batieron en retirada. Okay, vamos aquí. En el 597 llega Nabucodonosor, invade Judea, capturó Jerusalén, se llevó todos los utensilios del templo, los puso al servicio del palacio y agarró un montón de gente educada, predominante, lo mejor de lo mejor, y se los llevó ¿para dónde? Para Babilonia. Aquí hay en Jeremías 28:12, nosotros vemos la historia de un falso profeta llamado Ananías y el profeta de Dios llamado Jeremías. Está un rey, ustedes ahí pueden ver después la historia, y este rey se quería unir a Egipto para liberarse del yugo de Babilonia. Y pensaba que se iba a unir a Egipto y se iban a liberar. Un falso profeta llamado Ananías le dice: sí, vayan, vamos a tener la victoria. Pero Jeremías les dice: no va a suceder absolutamente nada. Los años de opresión y de castigo de Jehová no han terminado todavía. Así es que viene Nabucodonosor, les hace frente y completamente los derrota. Egipto se regresa, queda solo el pueblo de Dios y siguen dominados. ¿Me siguen hasta aquí? Página 39, casi al final. La guerra civil se encendió enseguida y el partido de los insurgentes fue deshecho. Los que sobrevivieron escaparon a Egipto, llevándose al profeta Jeremías a involuntario destierro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se recuerdan, verdad? Vamos adelante. El fin de la nación judía no significó la muerte del judaísmo. Al contrario, el judaísmo ortodoxo surgió de estos acontecimientos. Muchos de los cautivos llevaron consigo la ley de los profetas, a los cuales apreciaban como sus escrituras. Aunque los sacrificios del templo habían cesado, la adoración a Dios, ¿qué sucedió? Continuó. Eso es bien importante, me llama mucho la atención, y aquí quiero hacer una aplicación para nuestra vida. Llega el imperio babilónico, acaba con Jerusalén, acaba con Israel, queda deshecho el templo. ¿Qué templo existía en aquel momento? El templo de Salomón. Aquel majestuoso templo queda completamente destruido, se llevan los utensilios de ahí, la gente es llevada cautiva a Babilonia, otra gente se queda aquí con un gobernador puesto por el imperio babilónico, completamente todo destruido. Se acabaron los sacrificios, se acabaron los rituales, se acabó el culto a Dios en el templo. Pero aunque nos quiten todo en esta vida,
¿Se recuerdan con qué corito empezamos? Siempre va a existir ¿qué? El corazón. No había templo, no había sacrificios, no había utensilios, no había rituales, pero había palabra de Dios. Y había un corazón para Dios. Y aunque todo había cesado, la adoración a Dios continuó y continuó y continuó y nunca cesó y nunca ha dejado de cesar. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Por eso Pablo diría o decía: me pueden quitar absolutamente todo, aunque haya hambre, peligro, desnudez, aunque no haya nada, pero nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mi llamado en esta noche, dile al que está cerca de ti que tu adoración nunca cese. ¿Cuándo debería de fluir con mayor fuerza nuestra adoración? ¿Cuando todo está bien o cuando las cosas están pero mal? Cuando las cosas están mal. Porque un corazón contrito y humillado no va a despreciar el Señor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Página 40. Al establecerse en aquella tierra surgió una comunidad que tomó el lugar de Jerusalén en la dirección religiosa. El desarrollo de esta comunidad religiosa en no pequeña parte se debió ¿a quién? A Ezequiel. Ezequiel, que había estado entre los transportados en el primer destierro que hubo al caer Joaquín, combinaba en su carácter las cualidades de un visionario y un puritano. Predijo la restauración del pueblo a su propia tierra y previó un avivamiento que los purificaría de todas las abominaciones en que habían caído durante los años del cautiverio. Ese es el profeta ¿qué? ¿Han leído el profeta Ezequiel? Tarea, tiene que leer Esdras, Nehemías y Ezequiel. ¿Por qué? Porque de todo esto vamos a estar viendo el contexto de lo que está sucediendo. Una vez en Babilonia, Dios levanta a este profeta llamado Ezequiel y él en visión promete que Dios va a restaurar a su pueblo y que los va a regresar a Jerusalén, los va a regresar a Israel. Los 70 años de la cautividad babilónica precedieron el nacimiento de la sinagoga como lugar de adoración entre los judíos. ¿Cuántos años estuvieron los judíos en Babilonia? 70 años de cautiverio. Diga conmigo, 70 años de cautiverio. No había templo, pero ellos de alguna u otra forma tenían que seguir estudiando la palabra de Dios. De alguna u otra forma tenían que seguir adorando a Dios. Así es que establecieron sinagogas. Diga conmigo, sinagogas. ¿En dónde nacen las sinagogas que vemos en el Nuevo Testamento? A donde llegaba nuestro Señor Jesucristo a predicar y a donde llegaban los apóstoles a predicar. Y espero, ¿en dónde nacen? Diga conmigo, en Babilonia. Ahí nacen por primera vez las sinagogas, con la necesidad de reunirse para estudiar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios. Sinagoga significa lugar de reunión. Las comunidades judías comenzaron a establecer diferentes sinagogas, diferentes lugares de reunión donde toda la comunidad judía de una provincia ahí se reunía y se reunían para leer la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Como lugar de adoración entre los judíos, un grupo de fieles se congregaba en el nombre de Jehová y formaban congregaciones. Diga conmigo, congregaciones o sinagogas en las que enseñaban y obedecían la ley. Luego acogían maestros que tomaban el lugar de los sacerdotes del templo y servían de dirigentes religiosos del. No había sacerdotes, no había sumos sacerdotes, no había templo, pero tenían que tener ¿qué? Maestros. Así es que personas que enseñaban la palabra de Dios al pueblo eran los maestros y eran los dirigentes religiosos del pueblo. El estudio de la ley sustituyó los sacrificios de animales y la obediencia moral reemplazó al ritual.
Ahí me gustaría que le dé un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dile al que está a tu lado, Dios sabe cómo hace las cosas. Dios es perfecto. La palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien, ayudan para bien a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Algo bueno sale de lo peor. Lo bueno que salió de todo este sufrimiento es que se sustituyó el estudio de la palabra de Dios, de la ley, por los sacrificios de animales. En lugar de hacer sacrificios animales, ahora se estudiaba la ley. Ahora, en lugar de hacer rituales, se establecía la obediencia ¿qué? Moral, diga conmigo, más obediencia y no rituales. Por eso en algún momento la palabra de Dios dice que lo que Dios quiere es un corazón incircunciso, no el ritual de la incircuncisión. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces comenzó a dar lugar el propósito que Dios tenía. La caída de Babilonia ocurrió en el año 538 antes de Cristo, a través de Ciro, rey de ¿qué? ¿De dónde? De Persia, ¿verdad? La página 40. Ciro demostró ser un déspota moderado. Desde el principio trató con consideración a los pueblos conquistados. En el año primero de su reinado promulgó un decreto por el cual se permitía que los judíos volvieran a su tierra y que los despojos del templo se devolviesen. El tesoro del rey iba a costear la reconstrucción del templo. Esdras 6:1 al 5. ¿Quién profetizó esto que sucedió en Esdras 6? Lo acabamos de leer, hermanitos. Ezequiel. El profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel profetizó lo que está sucediendo en Esdras 6:1 al 5. ¿Quién lo hizo? El rey Ciro. Devolvió los utensilios del templo, los mandó a que reconstruyeran y les pagó por la reconstrucción. Dios es un Dios hacedor de milagros, de maravillas, es un Dios que restaura. ¿Alguien dice amén? Dígalo bien fuerte. Dios es un Dios que restaura. ¿Qué es restaurar? Reconstruir lo destruido. Nosotros los cristianos somos el mejor ejemplo de restauración de Dios, que desde el Antiguo Testamento viene mostrándose como Jehová el que restaura. Nuestras vidas sin Cristo, ¿cómo estaban? Completamente destruidas, en ruinas. ¿Y quién llegó a restaurarlas? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién costeó la restauración? El mismo Dios, a través de la sangre preciosa y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le hubiera dado más fuertes aplausos al Señor. Diga conmigo, un Dios que restaura. Ese era el profeta Ezequiel, profetizando y predicando. Dios es un Dios restaurador, un Dios que castiga, pero también un Dios que restaura. No todos los judíos de Babilonia aprovecharon el decreto de Ciro para volver a Palestina. La mayoría prefirieron quedarse atendiendo ¿qué? Sus negocios y sus hogares. ¿Les parece algo similar a la aplicación del evangelio? Eran libres, podían regresar a casa, podían regresar a su Dios, podían regresar a su templo, pero no, ellos preferían sus negocios y sus hogares. Hoy hay gente que le predicas el evangelio, le das las buenas nuevas de salvación, la gracia de Dios se extiende sobre sus vidas, pero prefieren sus negocios y sus vidas, sus hogares. Mire lo que son las cosas. Hay cristianos o cristinos con el deseo de volver a Egipto que se van de regreso a la esclavitud para probar al mundo y querer tener lo que el mundo ofrece. Y los que lo tienen todo se sienten vacíos y dejan dinero, fama, satisfacción personal y placeres
por venir a los pies de Cristo. Diga conmigo la ironía de la vida. No se valora lo que debe de ser valorado. Prefirieron sus negocios, prefirieron su satisfacción personal, prefirieron sus hogares, seguir viviendo en la esclavitud en lugar de regresar a reconstruir su nación. ¿Vamos bien hasta ahí? Unos 42,000 pertenecientes en gran parte a las tribus ¿de qué? De Judá. ¿Quién más? Benjamín y Leví salieron para Jerusalén. Salieron, comenzaron a reconstruir el templo, pero no lo lograron la reconstrucción completa en aquel primer impulso. Se opusieron al proyecto los habitantes que habían quedado ¿en dónde? En la tierra durante 17 años. Nada se adelantó, aunque los que volvieron de la cautividad prosperaron y edificaron sus hogares. ¿Alguien ha leído al profeta Ageo? ¿Se han leído a Ageo? Uno de los reclamos del profeta es: ya tienen 17 años aquí. Ustedes venían a reconstruir el templo. Ustedes venían a reconstruir la casa de Dios. Y en lugar de eso se pusieron a hacer negocios y a hacer sus propias casas. ¿Cómo es posible que sus casas estén amuebladas, que sus jardines estén decorados, que sus negocios estén prosperando y la casa de Dios está en ruinas? Esa era la predicación del profeta Ageo. ¿Durante cuántos años? Diga conmigo, 17 años. Pero después de ahí, bajo la apasionada predicación del profeta Ageo y Zacarías, se recomenzó el trabajo en el año 520. Eso lo registra Esdras capítulo 5 versículo 1 y 2. Los gobernantes de la provincia, al parecer ignorantes del decreto original de Ciro, ordenaron a los judíos que lo suspendieran. Apelaron a Darío, enviaron cartas nuevamente, y el trabajo desde entonces prosiguió rápidamente porque los amenazaron de muerte. Dile al que está a tu lado: no te duermas en tus laureles. Dios hace su parte y tú haces la tuya. Ellos venían con la orden del rey, del emperador Ciro, pero no les había llegado, o se habían hecho los sordos los gobernadores de la provincia. Apelan y dicen: esto es lo que está pasando, y ratifica la orden, el decreto de los privilegios de los judíos. Y entonces comienza rápidamente la reconstrucción. Y la reconstrucción se completó en el año 516. Comenzó de nuevo el culto en la Pascua y quedó reorganizado el servicio sacerdotal. Diga conmigo: Esdras, Ageo, Zacarías. A todos ellos usó Dios para reconstruir el templo, llamado el templo de Zorobabel. ¿Cuántos templos judíos ha habido? 3. El primer templo fue el templo de Salomón. ¿Quién lo destruyó? El imperio de Babilonia. El segundo templo fue el templo de Zorobabel. ¿Quién lo reconstruyó? Los judíos que regresaron de Babilonia con el apoyo del imperio medo persa. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese templo después quedó destruido. ¿Me siguen hasta aquí? Y luego se estableció un nuevo templo. ¿Cuál es ese nuevo templo? Los hijos de Dios siendo morada y templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Diga conmigo: templo de Zorobabel. Los otros arreglos los hizo Herodes. También se le llamaba el templo de Herodes, lleno de gloria, lleno de majestad. ¿Quién destruyó este templo? ¿Se recuerdan que lo acabamos de ver? Le echaron la culpa a los cristianos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, vienen, reconstruyen absolutamente todo, pero
algo les faltaba de reconstruir. ¿Qué les faltaba de reconstruir? Diga conmigo, los muros de la ciudad. Se restableció la Pascua, se restableció el trabajo de los sacerdotes. El 7º año del rey Artajerjes salió de Babilonia otro grupo de emigrantes bajo la jefatura de Esdras, el escriba, descendiendo del Hilcías, que fungió como sumo sacerdote en el reinado de Josías. Lo acompañaron buen número de sacerdotes y cantores. Llevaban una carta de Artajerjes en la que se les autorizaba a reanudar los servicios del templo y se ordenaba a los magistrados bajo pena de muerte que prestaran ayuda económica. ¿Para qué? Para el culto. ¿Quiénes estaban costeando el culto al Dios verdadero? El mismo imperio y los mismos gobernadores. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Él hace como Él quiere y se vale de quien Él quiere. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? En el año 20 del rey Artajerjes, un mensajero de Jerusalén llegó hasta ¿quién? Hasta Nehemías. ¿Quién era Nehemías? El copero del rey persa. Y le informó que los muros de Jerusalén estaban destruidos. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿verdad que sí? Ya hemos leído el libro de Nehemías. Nehemías se presenta ante el rey, le dice: ¿por qué estás triste? Le dice: permíteme ir a reconstruir, etcétera, etcétera. Le da madera, le da absolutamente todo lo que necesita para que reconstruya los muros. Reciben amenaza ¿de quién? De Sanballat, el gobernador ¿de dónde? De Samaria. ¿Quién era Sanballat? Lo acabamos de ver, ¿se recuerdan? Vendría siendo el suegro ¿de quién? De Manasés. Aquí empezó toda esta remambaramba con la que empezamos, ¿ok? Entonces empiezan a hacerles problemas. Se organiza bien Nehemías y en menos de 2 meses las murallas de la ciudad quedaron otra vez como nuevas. La gente de Jerusalén estaba empobrecida porque pedían dinero para prestar para comer, y sus propios hermanos los ahogaban con los intereses. Ahí Nehemías abolió los intereses sobre préstamos entre hermanos y demandó la restitución de la propiedad. El conocimiento de la ley se renovó bajo Esdras el escriba, el cual la leía y la interpretaba. Todo el pueblo lloraba mientras oían las palabras de la ley. Celebraron la fiesta de los tabernáculos y entraron en vigor las reformas morales. Ya vemos ahí lo que hizo Manasés, a dónde se fue, qué comenzó a establecer. La historia judía desde el tiempo de Nehemías hasta el 2º siglo antes de Cristo casi se encuentra en blanco. El sacerdocio persistió como la fuerza política del país. 2 aspectos de la vida judía desaparecieron durante los periodos persa y griego: la monarquía y el oficio profético. La profecía después de Malaquías desapareció completamente. ¿A cómo se le llama este periodo? El periodo del silencio. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ¿cuáles son los gobiernos que estaban en vigor en el periodo del silencio? Los griegos derrotando a los medos persas. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Quién rompió el periodo del silencio? Juan el Bautista. 400 años habían pasado entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se le conoce como el periodo intertestamentario. ¿Vamos bien hasta ahí? Malaquías fue el último profeta y de ahí no hubo palabra de Dios por ¿cuántos años? 400 años. No hubo profeta de Dios. El periodo del silencio. Nosotros que estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios todos los días, ¿se pueden imaginar 400 años sin que Dios nos hablara?
sería terrible. Sin rumbo, sin dirección, sin convicción de pecado, sin renuevo de fuerzas, sin guianza. Lo más valioso que tenemos en muchas ocasiones es lo que valoramos menos. Imagínese tan solo un año sin dirección de Dios, sin voz de Dios, sin que Dios le hable, sin que Dios le anime, sin que Dios le consuele, sin que Dios renueve sus fuerzas. Imagínese 400 años del pueblo de Israel donde Dios no habló y no hubo profeta en la tierra. El sacerdocio retuvo algo de su antiguo poderío y se convirtió en influencia política más de lo que había sido en los tiempos de la monarquía. Aparecieron uno o dos nuevos aspectos religiosos de especial importancia. El primero fue el estudio intensivo de la ley que se originó durante el exilio y que produjo una nueva clase de dirigentes que eran los escribas. Aquí nacen los escribas. ¿En dónde vemos a los escribas? En el Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran los que siempre contendían con nuestro Señor Jesucristo? Los escribas. Los escribas nacen con la necesidad de estudiar de una manera intensiva la palabra de Dios. Y miren el trabajo de los escribas. La vasta dispersión del pueblo en congregaciones originó la demanda de ejemplares de la ley. Diga conmigo, copias de la ley, necesarias para que cada congregación o sinagoga tuviera el suyo propio. Los copistas profesionales tenían que estudiar el texto para transcribirlo correctamente, y en consecuencia se convirtieron en expertos bíblicos. Cuando Herodes quiso saber acerca de los profetas del Mesías, reunió a los principales sacerdotes y a quienes, y a los escribas del pueblo. Mateo 2:24. ¿Quiénes eran los escribas? Los que copiaban la ley, los que hacían ejemplares para que cada sinagoga tuviera un ejemplar de la ley. Para poderlo transcribirlo correctamente, tenían que convertirse en expertos bíblicos. Y ahí vemos a los sacerdotes y a los escribas. En los inicios del templo y de todo lo establecido en la ley, ¿había escribas? No, había solamente sacerdotes. Los escribas nacen durante el exilio con la necesidad de que todo judío tuviera copias de la ley, pero sí los vemos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente adquieren poder espiritual, sino que también adquieren poder político. Por eso los causantes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y de su acusación, dejando a un lado el plan de Dios, primero está el plan de Dios, pero hablando en el contexto histórico, ¿quiénes fueron los que acusaron a nuestro Señor Jesucristo? Aquellos que tenían poder político. Diga conmigo, los sacerdotes. Su palabra era ley. ¿Vamos bien? Escribas, fariseos y ¿qué más? Saduceos, ¿verdad? Y este grupo sacerdotal formaba parte de un grupo de influencia política llamado el Sanedrín. El Sanedrín fue el que declaró culpable a nuestro Señor Jesucristo sin la aprobación del gobierno de Roma. Ahora, ¿de dónde nace este Sanedrín? Esto ya es chisme, ¿ok? No nos consta. Lo dice los documentos del Talmud. Pero el segundo aspecto religioso de importancia comenzó quizá en el tiempo de Esdras y se conoce como el nacimiento de la gran sinagoga, un concilio de 120 miembros formado con el propósito de administrar la ley. La gran sinagoga fue organizada, fue la organización predecesora del Sanedrín del tiempo de nuestro Señor. Simón el Justo, quien probablemente debe identificarse como el sumo sacerdote, conocido como Simón I y que vivió al principio del tercer siglo antes de Cristo, se consideraba como el último miembro sobreviviente de aquel concilio. Diga conmigo, el concilio
predecesor al Sanedrín. Puesto que todas estas referencias de dicha gran sinagoga nos vienen de la literatura talmúdica posterior, la cual es notoriamente inexacta, hay muchos que piensan que puede que haya sido verdad y puede que no haya sido verdad. ¿Qué es el Talmud? Bueno, no me digan que no saben porque apenas lo acabamos de aprender en la predicación del domingo pasado. ¿Se recuerdan? Del Talmud, exacto, la tradición oral, ¿verdad? Y ahí se divide en diferentes partes. Repasen el inicio del mensaje del domingo pasado. De ahí viene este relato de la gran sinagoga, el concilio predecesor a lo que dio origen al Sanedrín. Bajo los Ptolomeos gozaron los judíos en Palestina muchos de los privilegios correspondientes a una comunidad libre. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Vamos a ver otro grupo de personas. Ya vimos ahí los Seleucidas, en el libro lo vuelve a repasar, la situación que había. Ahora vamos a la página 50. ¿Vamos bien? ¿Sí se ubican en la historia? Empezamos desde Babilonia, Israel. Ahora vimos a Babilonia con los medos y persas y todo lo que lograron hacer con el apoyo del imperio medo-persa. Viene Alejandro y arrasa con el imperio en su juventud, a los 30 y pico de añitos, lo acabamos de ver, muere, deja el gobierno a sus generales. Vemos a Palestina entre dos generales peleándose. Y ahora vamos a ir a los años, en la página 50, del 142 al 37. Con la obtención de la libertad judía, Simón fue nombrado sacerdote vitalicio. Su reino, aunque breve, fue próspero. Se negoció un tratado con Roma, ratificado en el 139 a.C., en el cual se reconocía la independencia de la nación judía y se le recomendaba a la amistad de los pueblos súbditos y aliados de Roma. Las condiciones económicas mejoraron, se administró justicia sin trabas en los tribunales y la vida religiosa judía volvió a surgir bajo los asmoneos. ¿Vamos bien hasta ahí? Volvió a surgir. Ya me perdí. Ok. Este feliz intermedio, sin embargo, duró bastante poco. Los partos destronaron y capturaron a Demetrio II en Siria. Su hermano Antíoco VII, que lo sucedió, violó el pacto de amistad con Simón y demandó de los judíos un fuerte tributo en vez de ayuda voluntaria. Bajo el gobierno de los hijos de Simón, Judas y Jonatán, los sirios fueron derrotados y cesó el peligro. El verdadero peligro de Judea eran sus luchas internas. Simón y dos de sus hijos fueron traicioneramente asesinados por Ptolomeo, su yerno. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces vemos aquí a los judíos, de repente les va bien, termina el periodo de un gobernante que les ayuda y después les empieza a ir mal, etcétera. Ahora vamos a la página 52. ¿Me siguen hasta ahí? Bajo los Herodes, eso fue del 36 hasta el ¿qué? Hasta el 6. Y luego Herodes el Grande del 37 al 4. ¿En qué año nació aproximadamente nuestro Señor Jesucristo? Entre el año 4 y el año 6. ¿Ok? ¿Entre qué año y qué año? Entre el 4 y el 6. Nosotros en nuestro calendario lo cambiamos y decidimos, y me refiero al que hizo este cambio, ¿verdad? Empezar el año 0, antes de Cristo y después de Cristo. Pero Rabito, cuando escribió la canción de esta historia empieza en el año 0, le faltó estudiar teología, ¿ok? Porque eso está equivocado. Nuestro Señor Jesucristo nació entre el año 4 y el 6
antes de. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, no sé cómo explicarles. Los años vienen retrocediendo, ¿ok? La dinastía herodiana comenzó con Antípater, su hijo Herodes, llamado el Grande. Heredó de su padre la habilidad de la diplomacia y en el gobierno, además del trono de Judea, que había quedado vacante por la muerte de Hircano. Farrar dice que Antípater construyó la superestructura, Herodes le puso la piedra de la cúspide y cambió la tienda de sus antecesores idumeos en un real palacio considerado durante su vida como uno de los más espléndidos de todo el mundo. Herodes el Grande, del 37 al 4 antes de Cristo. Herodes comenzó su reinado en el año 37 antes de Cristo, a la edad de ¿cuántos años? 22 años. Expulsado de Palestina por la invasión de los partos, los que apoyaron a Antígono como sucesor de Hircano, logró escapar con vida. Le acompañaron su madre Kipro, su hermana Salomé y Mariame, hija de Hircano, prometida suya, dejándolos al cuidado de su hermano José en la fortaleza de Masada sobre el mar Muerto. Siguió camino a Alejandría y ahí se embarcó ¿para dónde? Para Roma. Gracias a su elocuencia o quizás sus intrigas, obtuvo el favor de Antonio y de Octavio y lo coronaron rey de los judíos. Volvió a Palestina, libró a su familia del sitio y procedió a convertirse en el jefe del país. Exterminó a los bandidos que infestaban Galilea, luchó contra Antígono por la posesión de Jerusalén y por fin la tomó con la ayuda de los ejércitos romanos. Antígono fue enviado en cadenas a Antioquía y ahí los romanos lo ejecutaron. Uno de los primeros actos de Herodes consistió en nombrar un sumo sacerdote debido a que no podía ejercer el oficio él mismo por tener sangre idumea, y por no nombrar a un miembro de la familia Asmonea, que seguramente albergaría ambiciones políticas. Eligió a Ananiel de Babilonia, que posiblemente sea el mismo Anás que se menciona en los evangelios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quién fue entonces este gobernante? Herodes hizo las paces con Octavio, el vencedor de Accio, y este le confirmó en el puesto de rey de Judea. Diga conmigo, rey de Judea, y aliado del pueblo romano. Ahora vemos los Herodes, y aquí se pone un poquito confuso. La semana antepasada hablamos de los emperadores. Diga conmigo, los emperadores. Los emperadores gobiernan todo el imperio. Los Herodes, reyes de estas provincias, y nos enfocamos especialmente de los judíos de Palestina. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo hace su entrada triunfal, ¿quién se pone a temblar en Jerusalén? Herodes. Diga conmigo, Herodes. Porque no había otro rey que no fuera Herodes. Los Herodes. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando nuestro Señor Jesucristo va entrando a Jerusalén en su entrada triunfal, el pueblo de Israel, ¿qué hace? ¿Lo recibe con qué? Con palmas. ¿Y sabe a quién se le hacía esa acción tradicionalmente? En la entrada de un rey. ¿Sabe qué estaba haciendo el pueblo en ese momento? Diciendo, nosotros ya tenemos un rey, su nombre es Jesús, y estaban listos para una revuelta, para una revolución. Pero Jesucristo nuestro Señor, Él dijo, mi reino no es de este mundo. El reino que Él venía predicando era el reino de los cielos. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right.
Vamos a ir a la página 55, ya la historia no nos interesa mucho, nos interesa mucho lo que sucede, que nos lleva al Nuevo Testamento. Los últimos días de Herodes estuvieron repletos de violencia y de odio. Antípater, que había tratado de acelerar la muerte de su padre para poder ocupar el trono, sufrió la misma suerte de sus hermanos. Augusto, a quien Herodes pidió permiso para ejecutar a Antípater, expresó con hiriente humorismo que prefería ser puerco de Herodes antes que hijo suyo. Víctima de cáncer intestinal y de hidropesia, asaltado con el recuerdo de sus asesinatos, Herodes murió el 1 de abril del año 4 antes de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? El carácter desconfiado y falso de este hombre explica la doblez con que trató a los magos de Oriente y su brutalidad al ordenar la matanza de los niños de Belén. ¿Eso está en dónde? Mateo 2:1 al 8. El silencio de la historia respecto a esta mortandad se explica fácilmente cuando se comprende que la muerte de una docena de niños con una oscura villa de Judea no pudo haber sorprendido a nadie, dada la enormidad de los espantosos crímenes de Herodes. Este Herodes del cual estamos hablando fue el que mandó traer a los magos, a los magos que fueron a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Les dijo que los llevaran a él, y al verse burlado mandó matar a los niños en ese relato en Mateo. ¿Cuál fue el final de el que sembró mal? ¿De qué murió? ¿Sabe cuál es una de las peores muertes y las más dolorosas? Yo no sé, y no me pregunten por qué será, pero si usted ha leído el Antiguo Testamento y ya ha visto reyes o emperadores queriendo recibir esa adoración de Dios y blasfemando en contra del Dios verdadero, la Escritura siempre dice que Dios les hiere en los intestinos. ¿Me siguen hasta aquí? Pienso yo que por ser una de las muertes más dolorosas. Si nosotros sentimos que nos morimos con un mal estomacal porque comimos algo que nos hizo mal, que nos hizo daño, y corremos por el Saldívar, imagínense morir con esa clase de dolores. Ha de ser terrible. Diga el que está a tu lado: el que siembra mal, cosecha mal. ¿Vamos bien hasta ahí? Y eso lo vamos a ver el domingo, que nos quedamos en la parte más emocionante de la historia de Esther, ¿verdad? Los sucesores de Herodes, vamos a la página 56. Según el testamento de Herodes, el reino quedaba para Arquelao. Para conseguir la confirmación de su puesto, Arquelao decidió ir a Roma tan pronto le fuera posible. El resentimiento general contra las crueldades de las familias herodianas era tan fuerte en Judea que Arquelao sintió la necesidad de pacificar el país antes de su salida. Antes de que el caso fuera resuelto, brotó una segunda rebelión en Judea. Sabino, el procurador que Augusto envió para dirigir los asuntos públicos después de la muerte de Herodes, entre tanto que se decidía la referente a sus herederos, sitió a Jerusalén y despojó el templo. Los rebeldes a su vez lo sitiaron y logró escapar. ¿Vamos bien hasta ahí? Arquelao, del 4 al 6 después de Cristo. Para lo que estamos viendo aquí, nuestro Señor Jesucristo apenas es un niño, ¿ok? Un bebé. ¿Vamos bien? Recién nacidito. Arquelao se casó con Glafira, hija del rey Capadocio, llamado también Arquelao, ¿ok? Este casamiento atrajo sobre Arquelao el consiguiente desagrado de los judíos, porque para casarse se había divorciado de su legítima esposa y porque Glafira ya había tenido un hijo. ¿Con quién? Con Alejandro, ¿ok?
Mateo 2:22, y oyendo José que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo que temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Quién tuvo temor de ir? Porque ¿quién estaba en el gobierno? Arquelao. Arquelao ya había hecho cierta fama, y cuando José va a ir y va con María, la escritura relata que él tuvo miedo y la decisión que por el Espíritu Santo tomó y se fue a la región de Galilea. Evidentemente la reputación de Arquelao debido a su celo contra presuntos rivales era igual que la de su padre. Luego vemos a Felipe el tetrarca del año 4 al 34. Toda la juventud y la adultez de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio se llevó a cabo ¿con quién? En el gobierno. Felipe el tetrarca. El territorio que le corresponde a Felipe incluía la esquina noreste de los límites de Palestina. Al oeste llegan el mar de Galilea, la parte superior del río Jordán, el lago de Merón y la parte sur de la serranía del Líbano. Por el norte se extendía hasta los límites de Abaline, cerca de Damasco. Por el oriente y el sudeste seguía hasta el desierto, y por el sur colindaba con Decápolis. La población en su mayoría era siríaca y griega, con un elemento mucho menor de judío que vivía en el dominio de Arquelao. Felipe fue una feliz excepción al carácter general de los Herodes. Siguió el ejemplo de su padre como constructor, pero en el trato con su pueblo fue justo y bondadoso. Cesarea de Filipo, mencionada en los evangelios en Mateo 16:13 y Marcos 8:26, fue construida en el sitio de la antigua Panías, donde están las fuentes del Jordán, y recibió el nombre en honor del emperador y de Felipe. Betsaida Julias, en el lado noreste del lago de Galilea, fue otra de las ciudades que Felipe construyó. Se casó con Salomé, hija de Herodías. Josefo se expresa bien de Felipe. Murió tranquilamente en el año 34 después de Cristo. Su tetrarquía quedó bajo la administración romana de Siria hasta el año 37 después de Cristo, cuando Calígula le cedió a Agripa I, sobrino de Felipe. Lucas menciona a Felipe en Lucas 3:1 como tetrarca de Iturea Tracónite. Mateo lo menciona diciendo que Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se recuerdan de esa predicación de Juan el Bautista? ¿Verdad que sí? Se va en contra del gobernador, le empieza a sacar sus trapitos al sol. ¿Y qué le dice la mujer? En una fiesta, ya saben que los gobernantes tienen eso nunca lo hagan los hombres, ¿verdad? Tienen la gentileza de decirle a su mujer: pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi gobierno, de mi reino te daré. Y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé en este día tan especial? ¿Y qué pidió esa mujerzuela? ¿Ah? La cabeza de Juan el Bautista en un plato. Terrible. Yo en una ocasión les prediqué acerca de Juan el Bautista en la cárcel y hasta dónde llegó su duda, que después de haber escuchado la voz de Dios: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, por la amenaza de esa mujer y por la pena de muerte que tenía sentenciada, llegó la duda a su corazón y envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a algún otro? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿A qué voy con esto? Todo lo que suceda en los gobiernos va a afectar la vida cristiana, pero no puede afectarla a tal grado de que dudemos de que nuestra redención está cerca, o que dudemos de que no valga la pena seguir a Cristo. ¿Alguien dice amén?
La escritura dice, en este mundo tendrán aflicciones. Cada cristiano, nuestro mismo Señor Jesucristo, José y María, todos ellos sufrieron consecuencias por causa de quienes estaban en el gobierno. Cada decisión del gobierno va a afectar nuestras vidas, pero no debe de afectar a tal grado de que nosotros dudemos de la grandeza y el poder de Dios. ¿Alguien dice amén? No podemos dudar que Él nos cuida, que Él nos guarda y que Él restaura todas las cosas y que no nos da más cargas de las que no podemos soportar o resistir. No importa cómo esté el mundo, no importa cómo estén los países, los gobiernos, no importa lo que esté sucediendo, nosotros debemos de confiar en Dios, en su restauración, en que después de la tormenta viene la calma. 70 años de cautiverio, pero después de ahí vino la calma. Pero no les estoy diciendo que no nos va a afectar. Cada decisión gubernamental va a afectar la vida del cristiano. ¿Vamos bien hasta ahí? Y ya lo hemos visto. Pero el cristiano debe de permanecer firme ante su fe, sin importar las demandas del gobierno. Ya vimos que se exigía que se adorara, porque perseguían a los cristianos, estaban dispuestos a entregar su vida. En las epístolas pastorales lo vimos. Nosotros vamos a ir de mal en peor. ¿Cierto o no es cierto? Yo quisiera prometerles que todo va a estar bien, pero yo les tengo una mala noticia. La profecía bíblica dice todo lo contrario, que será como dolores de parto que van de aumento en aumento hasta que aquel día acontezca. Las cosas se van a poner peores todavía. Estamos en épocas donde a lo malo se llama bueno y a lo bueno se le llama malo. El día de mañana no sé qué se vaya a permitir como texto en las escuelas. No sabemos cuáles vayan a ser los privilegios que se les vayan a dar a las agendas de las cuales nosotros estamos en contra. Lo único que sí sé es que nosotros debemos de permanecer fieles siguiendo a Cristo, cueste lo que cueste. La pregunta es, ¿será que estamos dispuestos? Esa es la gran pregunta y esa es la gran incógnita. No lo vamos a saber hasta que estemos bajo presión. ¿Vamos bien hasta ahí? Herodes Antipas, página 58. El Herodes que sobresale más en los evangelios es Herodes ¿qué? Antipas, tetrarca de Galilea y Perea. El Señor Jesús se refirió a él en una ocasión como aquella que zorra. Él vivió del 40 antes de Cristo al 39, ¿ok? Aquella zorra, no zorro, sino precisamente la hembra, frase con que de un solo rasgo describió la destreza, la habilidad y el carácter rencoroso de Herodes Antipas. Ya conmigo, era valiente nuestro Señor. ¿Cierto o no es cierto? Mira que llamarle a un gobernador aquella zorra por su carácter rencoroso y por todo lo que él hacía. Durante su reinado de 43 años construyó una nueva capital sobre las orillas del mar de Galilea y la llamó Tiberias, debido a que la ciudad fue trazada sobre el sitio de un antiguo camposanto. Los judíos estrictos no querían habitarla y tuvieron que colonizarla a la fuerza. El gobierno de la ciudad fue modelado conforme al sistema griego. En cuanto a la religión, Herodes Antipas era ¿qué? Judío. Se puso al lado del populacho judío para protestar contra el escudo sagrado que Pilato había mandado a poner en Jerusalén, y asistía a la fiesta de la Pascua que se celebraba en esa ciudad. Herodes Antipas aparece en los evangelios como asesino de Juan el Bautista, y eso que era judío, ¿verdad? Y como uno de los jueces que juzgaron a nuestro Señor. ¿Quién era él? Herodes ¿qué? Antipas. Su esposa Herodías era hija de su medio hermano Aristóbulo y había sido originalmente la esposa de otro medio hermano, Herodes Felipe I.
mencionado solamente una vez en los evangelios y que no debe de confundirse con Felipe el tetrarca. Cuando Antipas fue a Roma, se alojó con Herodes Felipe, que vivía allí como ciudadano particular, y se enamoró de Herodías. Antipas se divorció inmediatamente de su esposa, que era hija de Aretas, rey de Arabia. Esta corrió al lado de su padre tan pronto como conoció las intenciones de Antipas, y Aretas le declaró la guerra a Herodes. Pero Herodes llevó a cabo su casamiento con Herodías. Esta, acompañada de su hija Salomé, se reunió con él en Tiberias. Posiblemente por este tiempo Herodes descendió a la fortaleza de Macherús en Perea para observar más de cerca el ministerio de Juan el Bautista. Aunque parece que Herodes respetaba la rígida honestidad del profeta, el cual le había reprendido valientemente por sus desvíos, Herodías se puso furiosa y acabó logrando la muerte del profeta. Antipas era demasiado débil o demasiado indiferente a la justicia para salvar la vida del hombre que le había dicho la verdad. Diga conmigo, qué revolú, ¿verdad? Que la hija de este, que la hermana, que Dios santo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Sí vamos agarrándole el hilo a la historia o no? All right. Bueno, vamos adelante. Página 59. Herodes Agripa I reinó del 37 al 44 después de Cristo. Herodes Agripa I fue hijo de Aristóbulo y de su prima Berenice, hija de Salomé, hermana de Herodes el Grande. Después de completar su educación en Roma, volvió a Palestina en el 23 después de Cristo y consiguió que Herodes Antipas, su cuñado, le colocara como inspector de mercados en Tiberias. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Vamos a ver en dónde se menciona la Biblia, que eso es lo que nos interesa. Página 60. Durante su gobierno aumentó la tensión entre el partido farisiaco y la nueva secta de creyentes en Cristo. El rey intervino y mandó a matar a Santiago, el hijo de Zebedeo, y encarceló a Pedro. Al huir por intervención divina, Agripa ordenó que los guardias fueran ejecutados y se marchó ¿a dónde? A Cesarea. ¿Quién era este? Agripa primero. ¿A quién encarceló? A Pedro. ¿Y a quién mató? A Santiago, hijo de Zebedeo. La muerte de Herodes ocurrió repentinamente en el año 44 después de Cristo. Josefo y Lucas recuerdan en los detalles generales respecto a este asunto. El primero dice que vestido de un ropaje de plata había asistido a los juegos de honor del emperador que se celebraban en Cesarea. El aspecto resplandeciente de sus vestidos a la luz del sol hizo que sus aduladores lo consideraran como un dios. Inmediatamente cayó, herido con terribles dolencias intestinales, y murió a los 5 días. ¿Sí ven el patrón o no? Cada gobernador, cada rey, casi cada emperador que demanda adoración de Dios muere por cuestiones intestinales. Y vuelvo a repetirles, no sé cuál sea la razón, no saben cómo lo he estudiado, y es una incógnita que cuando lleguemos al paraíso yo le voy a preguntar al Señor, ¿por qué hiriéndolos en el intestino? Pero si usted es un fiel lector de la Biblia, va a ver y va a ver que esa historia se repite y se repite una y otra vez. No siempre, pero una y otra vez. ¿Vamos bien? Luego está Herodes Agripa II, del 50 al 100 después de Cristo. ¿Vamos bien? Ahora, este Herodes Agripa II está gobernando sobre Israel, sobre Jerusalén, en esa provincia de Palestina, del año 50 hasta el año 100 después de Cristo. ¿En qué año aproximadamente se terminó de escribir el Nuevo Testamento? 96, 98, en esa época, antes del 100, casi llegando al 100, se escribió el libro del Apocalipsis. Quiere decir que Herodes Agripa I, Herodes Agripa II
fueron los que estuvieron en el poder mayormente en la predicación del evangelio de los apóstoles. Por eso es que nos interesa cómo eran, para nosotros entender el contexto histórico. Ya vemos que Herodes Agripa I perseguía a los cristianos por causa de los judíos. Él consentía la muerte, los apresaba, etcétera, etcétera. Herodes Agripa II, vamos a ver qué fue lo que sucede con este. ¿Vamos bien? En aquella ocasión el rey actuó como consejero religioso de Festo en el caso de Pablo, cuya situación se había convertido en un rompecabezas para el romano pagano. Aunque Agripa tenía bastante conocimiento del judaísmo, era indiferente a sus hondas implicaciones, de modo que aunque observaba las costumbres ceremoniales, nunca demostró tener sincera convicción acerca de la verdad. En la revuelta del año 56 se colocó abiertamente del lado de los romanos, dio su apoyo a Vespasiano y acompañó a Tito en su triunfo sobre su propio pueblo. Ahora, Vespasiano y Tito, nosotros los vimos la semana antepasada. Venían como emperadores, ¿me siguen hasta aquí? Gobernadores. Ahora viene a esta provincia y Agripa II se les une para que luchen en contra de su propio pueblo que él gobernaba en esta provincia. El nuevo emperador amplió las fronteras del reino de Agripa en el año 75 después de Cristo. Él y Berenice se cambiaron a Roma y ahí Berenice y Tito se vieron enredados en un escándalo. Tito tenía planeado casarse con ella, pero desistió cuando se dio cuenta del intenso disgusto popular en contra de ambos. Agripa murió en el año 100 después de Cristo. Diga conmigo, es un desastre. Le da el apoyo a Tito, les pone por encima de diferentes, les da más cargos de gobierno, pero luego se quiere quedar con la mujer de aquel que le había ayudado. Tan tremendos los romanos, ¿verdad que sí? Y por ahí siguen. Después, bajo los sacerdotes hasta la caída de Jerusalén. Y eso lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿ok? Ya acabamos la mayoría de gobernadores que se destacan. Vamos a hablar un poco acerca de los sacerdotes, los principales que se mencionan en la Biblia, y después de ahí nos vamos a abrir paso en el mundo social y el mundo económico. Vamos a ver la sociedad judía, cómo estaba, la sociedad pagana, la clase media, los plebeyos, la literatura, la música y el drama, los idiomas, las normas morales, las escuelas, la agricultura, la industria, la economía, el transporte, los viajes, el mundo religioso, las religiones, etcétera, etcétera. Y una vez después de las religiones, vamos a ir al judaísmo. Nos vamos a detener un poquito en los orígenes del judaísmo, el año sagrado, las fiestas judías en las que participó nuestro Señor Jesucristo, los saduceos, los sedotes, los fariseos, etcétera, etcétera. Y después de ahí, el trasfondo judaico para el Nuevo Testamento, la naturaleza del judaísmo. Y después de ahí, vamos a entrar a los evangelios. ¿Vamos bien hasta ahí? Así es que nos faltan aproximadamente unas 3, 4 clasecitas antes de llegar a Mateo. Pero cuando lleguemos a Mateo, usted ya sabe todo lo que está sucediendo en el mundo del Nuevo Testamento. Hablamos acerca de los gobernadores, la historia judía, cómo llegaron a estar gobernados por los romanos, quienes estaban gobernando en el imperio romano, quienes estaban gobernando en la provincia. Vamos a ver la religión judía, vamos a ver la cultura, la educación, etcétera. Y cuando nosotros tomemos el libro de Mateo,
Nosotros ya vamos a saber todo el trasfondo histórico. Ahora nosotros vamos a poder entender muchísimo mejor de qué se está hablando. Yo inicié dándoles el ejemplo de Juan 4 para que veamos la importancia de conocer todo lo que estamos estudiando, el trasfondo histórico y cultural en los tiempos de Cristo. Por eso se llama el mundo del Nuevo Testamento. Llega una mujer samaritana, y cierro a manera de conclusión nuevamente con eso, para recalcar la importancia del estudio histórico-cultural del Nuevo Testamento. Llega una mujer samaritana con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le pide agua para beber. Ella le dice: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos nunca se han llevado. Número uno, por la mezcla, porque son una mezcla con asirios, no tienen sangre 100% israelita. Número dos, porque ellos adoran en otro lugar. ¿Por causa de quién? De Manasés, nieto del sumo sacerdote, que en la época de Nehemías decidió casarse. ¿Se recuerdan? Construye su templo, empiezan a adorar allá. Nosotros no vamos a entender de qué está hablando esta mujer, ni de qué está hablando nuestro Señor Jesús, si no tenemos el contexto histórico de cómo se llegó hasta ese momento. No vamos a entender por qué los gobernadores actuaban de la manera que actuaban, cuál era la vida de ellos y por qué perseguían de la manera que perseguían. Hoy aprendimos de dónde nacen las sinagogas, de dónde posiblemente nace el Sanedrín. Cuando vemos los escribas, ahora nosotros ya sabemos dónde iniciaron los escribas. Durante el exilio, en el cautiverio, la necesidad de copiar la ley para poderla repartir en las diferentes sinagogas. Ahí nacen los escribas que vemos en el Nuevo Testamento. Pero tú nada más lees y estaban los fariseos. Vamos a ver de dónde nacen los fariseos y los saduceos. Vamos a ver dónde nacen. Y vemos a los escribas y tú lees los fariseos, los saduceos, los escribas, el sumo sacerdote, pero no entiendes lo que lees. ¿Por qué? Porque no estás familiarizado con lo que ya los escritores estaban 100% familiarizados. Jesús sabía quiénes eran los escribas porque estaban ahí en su época. Nuestro Señor Jesucristo fue uno de los más grandes estudiosos de la ley y los profetas. Él sabía toda la historia, de dónde nacieron, etcétera, etcétera. Para poder entender lo que ya se asume en el Nuevo Testamento, tenemos que entender el contexto histórico, cultural, la economía, la literatura, las escuelas, la arquitectura, etcétera, etcétera. Así es que no se lo pierda. Vamos a hablar acerca de los judíos, su cultura. Ustedes y yo no podemos entender la parábola de las 10 vírgenes si no conocemos tradiciones judías. Ni cómo era una boda judía, ni cuántos días tomaba, ni cuál era la tradición de que llegara el esposo. No vamos a entender nada de esa parábola si no entendemos cómo se hacía una boda judía y quiénes eran esas vírgenes y las procesiones que se hacían para una boda, totalmente diferente a las nuestras. La nuestra nada más son unas cuantas horas, la fiesta, y a veces los nuevos esposos se escapan a la luna de miel antes de que acabe la fiesta. En aquel entonces tomaba días y se asume, pero entendemos lo que leemos. Con este estudio vamos a lograr entenderlo. Amén. Apláudele fuerte al Señor, por favor. Póngase de pie si está